Hola, bienvenidos a la serie de fertilización del Cal Poly elaborado a través del ITRC, que es el Centro de Capacitación e Investigación en Irrigación. Este es el video 4 y en esta ocasión vamos a hablar sobre principios básicos del suelo, un tema por demás interesante e importante para todo lo que tiene que ver sobre la fertilización. Mi nombre es Carlos Orozco y todo este material es patrocinado por el Programa de Investigación y Educación en Fertilizantes, el FREP, del Departamento de Alimentos y Agricultura de California. Quiero recordarles que hay algún material disponible para que sea descargado de manera gratuita. Usted solo tiene que ir a la página de internet del itrc.org/books o en la misma página de Cal Poly. Tenemos a descarga gratuita de diferentes materiales, algo sobre goteo, los libros de fertilización. Tenemos la versión en inglés y en español y es material a su disposición y no tiene ningún costo. Es lo que vamos a estar utilizando, sobre todo el tema de fertilización, el libro de fertilización. Aquí tenemos la presentación del libro, se descarga en el sitio que acabamos de comentar en la lámina anterior y está, reitero, la versión en inglés y la versión en español que podemos descargar de manera gratuita. En la misma página del ITRC vamos a encontrar más información para usted de manera gratuita, solo que en este caso hay que entrar a fertigación. Sería entonces itrc.org/fertigación, en inglés fertigation, diagonal videos. Y hay distintos videos. Todos los videos son ejercicios de laboratorio que hicieron en campo precisamente y atienden a los temas distintos que se abordan en el libro de fertilización o de fertigación. De ahí que les recomiendo que en la oportunidad que tengan revisen, a la vez que estén revisando el libro, revisen los videos y les va a ayudar mucho para entender lo que se explica en el libro. Es complementario, es material complementario a la parte escrita. Temas que vamos a tratar en este video son 4 fundamentalmente. Uno tiene que ver con la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Esto se conoce como CIC. Así es como se abrevia y así van a estar viendo la información. Cuando estemos hablando sobre capacidad de intercambio catiónico y o lean en alguna parte CIC, a esto nos referimos y hoy vamos a estar tratando el tema. También vamos a comentar sobre dónde y cómo los nutrientes son absorbidos por las raíces en el suelo. Es un proceso interesante que debemos de conocer para saber cómo estar manejando con la humedad del suelo y con los fertilizantes y qué tipos de fertilizantes. Un tercer tema que tiene que ver con a dónde van el nitrógeno, el fósforo y el potasio cuando se inyectan en el suelo como fertilizante a través del agua de riego, que es el tema de fertilización precisamente. Y el último tema tiene que ver con el suelo, con la capacidad de retención de humedad aprovechable del suelo o retención de agua del suelo, sin distinto el término. Vamos a estar comentando sobre esto y son temas por demás necesarios. No hay que ser expertos, pero sí necesitamos tener conocimientos elementales sobre estos temas para entender los procesos que se llevan a cabo en el suelo cuando aplicamos un fertilizante y cuando aplicamos el agua de riego. En relación a la capacidad de intercambio catiónico, esto es algo que sucede en el suelo. Principalmente o mayoritariamente o mayormente, esto sucede en la arcilla y en el humus, que es materia orgánica en descomposición. Y realmente es despreciable lo que pudiera, o lo que sucede con arenas y otros tipos. Lo que pasa es de que la arcilla y el humus, perdón, actúan como imanes en el suelo. Esto es, tienen cargas negativas y entonces los iones positivos, que son los cationes, se fijan a las cargas negativas, se absorben con D, se quedan absorbidas. No hay una fusión química, no hay un proceso químico, pero quedan fijos. Imaginen que se pega un imán a un pedazo de metal. Es algo similar. Y esto se le llama capacidad de intercambio catiónico y vamos a ver más adelante cómo funciona esto
y por qué las arcillas tienen más capacidad de intercambio catiónico que otros tipos de suelo que eran la misma. Y bueno, algunos ejemplos de nutrientes catiónicos, que son los que tienen cargas positivas. Tenemos, por ejemplo, el calcio, que tiene dos cargas positivas, el potasio una, el amonio una, positiva a todos, y el calcio actúa mucho en el suelo y hay ocasiones en donde vemos suelos ricos en calcio, precisamente porque se puede fijar más fácilmente con las arcillas que tienen cargas negativas. Aquí tenemos la representación gráfica de una porción del suelo y estamos viendo lo que sería un coloide. El coloide es el cuadrito que vemos en medio de la imagen. Es un coloide de suelo con sitios de intercambio catiónico. Alrededor del coloide vemos puras cargas negativas y adjunto están los cationes. Vemos magnesio, potasio, calcio, en fin. Y alrededor de él está la solución del agua del suelo, la humedad del suelo. Vemos algún potasio en la solución que proviene de los sitios de intercambio catiónico o de la fertilización con potasio. Entonces este potasio se puede haber liberado del suelo o puede prevenir de la solución por fertilización, que se haya aplicado algún fertilizante. Entonces de esta manera es como se comporta. Evidentemente, si disminuye la humedad del suelo, pues entonces hay menos solución del suelo y habrá menos cationes disponibles. Hay que mantener esto porque más adelante vamos a estar platicando un poco de esto y esto es un ejemplo de lo que sucede en un suelo en arcilla en este caso. Los cationes que están en los sitios de intercambio de suelo no se lavan o lixivian fácilmente, no se mueven. Lo que sucede es que hay un intercambio. Esto es, se reemplazan por otros cationes. Es como, y aquí lo dice, como un proceso de intercambio entre la solución de agua y la capacidad de intercambio catiónico. Esto es, si aplicamos algún fertilizante, amonio por ejemplo, el amonio va a llegar a tomar el lugar de algún otro cation que esté en la solución del suelo y entonces lo va a reemplazar. No es que lo estén, no es que lo estén lavando, lixiviando. Y el texto dice, cuando un cation en la solución del suelo es absorbido por una raíz, que la raíz lo toma, hay un intercambio adicional entre un cation de la solución del suelo y uno de los sitios de intercambio catiónico. Si la raíz absorbe un cation, entonces se genera algún espacio en el sitio de intercambio catiónico y este será ocupado por alguna cation que esté en la solución del suelo. Se compensan y hemos hablado de que las cargas positivas y las negativas se compensan. Entonces cuando las plantas, cuando las raíces están absorbiendo cationes, hay un movimiento de cationes que se adjuntan al suelo, algunos de ellos. Esta imagen es tomada de la circular 1040 de la Universidad de Georgia y lo que hace es explicar un poco el movimiento, el flujo de los cationes en el suelo. A la derecha vemos partículas de arcilla y adjuntados a la partícula de arcilla hay cationes, distintos cationes. Después en el centro vemos lo que es la solución del suelo, la humedad o solución del suelo y que tiene cationes diversos, ahí los vemos representados. Y en la extrema izquierda están los pelos radicales de las raíces pues, de una planta, de un cultivo. Sucede que cuando la, la raíz empieza a absorber cationes de la solución del suelo, hay un efecto sobre las partículas de arcilla y empieza a haber ahí una serie de sustituciones de cationes y demás entre la solución del suelo y la arcilla, un poco lo que platicábamos en la lámina anterior. Aquí se explica gráficamente, es bastante ilustrativo de ver qué es lo que está sucediendo
entre la arcilla, la solución del suelo y los pelos radicales de la planta. En esta lámina vamos a ver algo que normalmente no se comenta. Para todos es conocido de que el número de sitios de intercambio catiónico depende de la textura del suelo. Lo hemos estado comentando. En las láminas anteriores les estaba hablando un poco sobre la arcilla y demás, textura del suelo. Pero también está en función del pH. Y eso es algo que normalmente no vemos o no se comenta, ¿no? Al menos a nivel básico. Vemos en la imagen en la extrema izquierda un pH de 3.5 y es nada más para darnos una idea. Se representa ahí alguna cantidad de capacidad de intercambio catiónico que tiene el suelo. Cuando se incrementa el pH a 5.3 aumenta la capacidad de intercambio catiónico, y cuando hablamos de un pH de 7, bueno, hay una cantidad una capacidad de intercambio catiónico mucho más elevada. Entonces esto se va moviendo conforme al pH del suelo. Es el mismo suelo en este ejemplo que se está representando, pero el pH va cambiando. Por supuesto que hay mucha más información detrás de todo esto. Lo que queremos es entender el concepto de qué sucede con el pH. En esta lámina vamos a revisar un par de conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la capacidad de intercambio catiónico y qué es y cómo se mide. Ya platicamos qué es, pero el interés es tratar de precisar cómo se mide. Y la otra tiene que ver con dependiendo de la textura, cuál es la capacidad de intercambio catiónico. Bien, empezaremos por decir que se mide en función del número de cargas negativas, y estos en miliequivalentes. Ya veremos más a detalle qué son los miliequivalentes. En 100 gramos de suelo seco lo que se hace es, se toma suelo del predio, se hace un proceso, se seca en un horno a una temperatura determinada y a un pH de 7, y entonces se empieza a determinar cuántos miliequivalentes tenemos en esos 100 gramos de suelo. Y para el caso de suelos arenosos, por ejemplo, vemos que tiene tres posiciones negativas, para llamarlo de esa manera. En un suelo franco tiene 10, y no se preocupen por aprendernos el dato. Lo importante es de que tengamos claro cómo se mueven y cómo se comporta la capacidad de intercambio catiónico. De toda suerte que veremos que en suelos arcillosos, si nos vamos a la mosmorillonita, que son las arcillas expandentes, ese tiene un valor de 90. Tiene una capacidad de intercambio catiónico mucho mayor que las arenas, y en la materia orgánica, que es el humus, hasta 300 puede tener. Entonces esos son los rangos en lo general de cómo se manejan de estos suelos. La mayoría tenemos en California. Precisar, por ejemplo, que en la mosmorillonita son arcillas que se tienen en el Valle Imperial, al sur de California, y cruzando la frontera del Valle Mexicali también tienen muchas arcillas de este tipo. Entonces tiene una gran cantidad de capacidad de intercambio catiónico, y esto importa o hay que tomarlo en consideración porque de ello depende de cómo vamos a estar aplicando algunos fertilizantes, si hay que aplicarlos de manera dosificada poco y de manera frecuente, o si podemos aplicar un poquito más de fertilizante más espaciado. Hay que aprender a jugar un poco con la capacidad de intercambio catiónico. Es lo que queremos dejar de mensaje en esta lámina. En la lámina anterior estábamos diciendo que la capacidad de intercambio catiónico del suelo se mide en miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Vamos a revisar 4 notas que tenemos para tener una idea a qué se refiere un miliequivalente. Empezaremos por la superior izquierda, en donde vemos que cada átomo tiene un peso atómico. Y bueno, técnicamente el peso atómico se refiere a cuántos gramos de átomos hay en el número de Avogadro, que así se le llama a la expresión que tenemos ahí de 6.02 por 10 a la 23. Nos pasamos a la siguiente nota. Todos los aniones y cationes tienen una o más cargas negativas o positivas, algo que hemos estado platicando. Vemos además que los aniones y cationes también tienen un peso atómico, que es el peso de sus átomos combinados. Por ejemplo, si vemos el sulfato, los sulfatos
tienen dos cargas negativas y la combinación de esto nos da un peso atómico. En relación al peso equivalente viene siendo el peso atómico dividido entre las cargas que tienen, y en este caso el valor siempre será positivo. En esta tabla tenemos alguna información importante. Vemos de entrada que el peso equivalente son los miligramos por miliequivalente. Y aquí tenemos los datos de los componentes comunes del agua de riego con sus pesos y sus cargas eléctricas. Empecemos por la primera fila. Vemos que tenemos aniones y cationes, los más comunes, les decía. Para el caso del amonio, que es NH4, tiene una carga eléctrica positiva y un peso atómico de 17 gramos y un peso miliequivalente de 17 miligramos. Ok, si yo tomo el peso atómico de 17 gramos y lo multiplico por 1, que es la carga eléctrica, me va a dar los 17 miligramos. Ahora bien, ¿por qué estamos ahora en miligramos? Bueno, el razonamiento es de que hay 17 gramos en un equivalente de peso, y entonces tenemos 17 miligramos en un miliequivalente. Ese es el razonamiento por el cual lo expresamos en miliequivalentes, o cómo llegamos a los miliequivalentes. En el segundo caso que podemos ver aquí, que es calcio, el calcio tiene dos cargas eléctricas positivas. El peso atómico del calcio es 40.1. Bien, si dividimos 40.1 entre las dos cargas, entonces nos va a dar un peso miliequivalente de 20.1 miligramos. Y así sucesivamente con el hidrógeno, con el magnesio, y lo mismo con los cationes. Estas son las cifras de los componentes más comunes del agua de riego, y no es intención de que nos aprendamos de memoria. Para eso están las tablas, y estas se consultan cada vez que las necesitamos. Sin embargo, con el tiempo y con el uso de esta información, pues se la van memorizando, pero no me preocuparía mucho si de repente no me acuerdo de algún dato como este. Hay fuentes de información y vamos y lo revisamos. En esta lámina es nada más para reforzar lo que hemos venido comentando. El peso por carga es diferente para cada catión y anión, y aquí vemos las cifras de los pesos atómicos en los cationes y en los aniones, y bueno, es individual dependiendo del ion que estemos hablando. En esta otra lámina vemos algunas conclusiones. En suelos arenosos es importante aplicar pequeñas cantidades de fertilizante de manera frecuente, en lugar de aplicarlo una o dos veces por temporada, porque la capacidad de intercambio catiónico de la arena no puede retener una gran cantidad de cationes. Es lo que nos indica la tabla, y aquí vemos las cifras, y era algo que ya hemos estado comentando anteriormente. Una textura arenosa pues tiene 3 miliequivalentes de capacidad de intercambio catiónico a un pH de 7, y bueno, pues una arcilla anda en 30 o 90, entonces la capacidad que tiene de intercambio es distinta, arenoso con respecto a arcillas, de toda suerte que lo que estemos aplicando pues se va a estar lixiviando o percolando. De ahí la recomendación de sugerencia también de hacer aplicaciones en intervalos muy cortos, pequeñas cantidades y en intervalos muy cortos, para evitar la pérdida de fertilizantes. Y bueno, una segunda conclusión que va ligada con la primera es que debido a que la arena no puede almacenar una gran cantidad de nutrientes, una aplicación grande de cualquier fertilizante puede causar rápidamente un desequilibrio de nutrientes. Lo mismo sucede con aplicaciones de ácido. Es muy fácil matar plantas si se aplica demasiado ácido a un suelo arenoso, por el tema que ya miramos de la capacidad de intercambio catiónico y la retención y la falta de capacidad de absorber algunos nutrientes. De ahí esta segunda conclusión a la que estamos llegando. Vamos ahora a revisar cómo se mueven los nutrientes hacia las raíces, que se da a través de 3 mecanismos que ya hemos comentado. El primero de ellos es intercepción por raíces. La raíz o pelos radicales, así se le llaman, de las raíces, entran en contacto directo con los sitios de intercambio del suelo, y entonces al entrar en contacto la raíz con estos sitios, ahí empieza a absorber
los nutrientes que estén en ese sitio. La planta los absorbe a través de las raíces. El otro mecanismo es el llamado flujo de masa. Los nutrientes en el agua del suelo se transportan cuando esta humedad se mueve hacia las raíces y entonces son absorbidas por los pelos radicales. Esto como que consecuencia de la evapotranspiración. La planta está haciendo sus funciones y está evapotranspirando, entonces al estar perdiendo humedad necesita tomar más humedad y en esa parte es en donde a través del flujo de masa la misma planta absorbe los nutrientes. Y hay otro mecanismo más que es el de difusión. En este caso los nutrientes se mueven a través del agua del suelo que no está en movimiento. Esto es, se mueve de alta concentración a baja concentración. El agua que está muy cerca de las raíces que por efecto de que el agua ya estuvo absorbiendo nutrientes, baja la concentración de nutrientes, entonces se genera un gradiente y en alguna zona cercana que hay más concentración de nutrientes se mueve hacia la parte más cercana a la raíz. A esto se le conoce como difusión y es, reitero, cuando se mueve de altas concentraciones a bajas concentraciones. Esto es a unas distancias muy pequeñas los movimientos que tienen. Bien, ahora vamos a revisar cómo se mueven los nutrientes hacia la planta a través de los tres mecanismos que hemos estado comentando que se dan en las raíces. En el porcentaje aproximado de mecanismos de movimiento. Para el caso del nitrógeno, vemos que el 80% aproximadamente se da a través del flujo de masa. La planta, las raíces, pues, toman aproximadamente el 80% del nitrógeno a través de este mecanismo. El que le sigue es difusión con un 19%. Si nos movemos más abajo hacia el calcio, quiero que veamos el calcio, el magnesio y el azufre. Esos también fuertemente se mueven a través del flujo de masa. Y los que tienen un movimiento distinto es el fósforo y el potasio, que estos se dan fundamentalmente a través de difusión. Hemos dicho la diferencia, hemos estado revisando la diferencia de estos tres mecanismos, cómo se comportan y cómo es que suceden. Podemos revisar aquí que la nota al pie, en donde dice que solo ocurre flujo de masa considerable cuando hay humedad y oxígeno adecuados en la zona radical. Entonces, si estamos aplicando nitrógeno, calcio, magnesio y azufre, que sabemos que mayormente se da por flujo de masa, debemos asegurarnos de que hay suficiente humedad y oxígeno adecuados en la zona radicular. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si aplicamos mucha humedad, si saturamos el suelo, no habrá oxígeno y entonces esto no será posible. Estaremos ocasionando un problema al cultivo. En esta otra lámina estamos viendo en donde se indica que la difusión solo ocurre en unos pocos milímetros de distancia, solo sucede de manera muy aproximada. La absorción de fósforo y potasio necesita una zona radical extensa y saludable donde residan los nutrientes. Si vamos a aplicar fósforo y potasio, debemos asegurarnos de que el cultivo que tengamos tiene una zona radicular saludable, porque por ahí es por donde mayormente se da el movimiento de estos nutrientes, fósforo y potasio. Entonces sí hay que tener en consideración estas características de cómo se están moviendo los principales nutrientes. En conclusión, habrá poca o ninguna absorción de nutrientes a menos que haya suficiente humedad en el suelo o agua en el suelo, en el mismo lugar en donde se encuentran los nutrientes. Ese es el punto, eso es lo que tenemos que revisar y asegurarnos de que haya suficiente humedad y oxígeno, que esté balanceado para que puedas haber absorción. Bien, tenemos que la mayor parte del fósforo y del amonio se encuentra en el pie superior del suelo, en los primeros 30 centímetros.
por lo que tiene que estar húmedo para permitir una disponibilidad óptima. Siempre tiene que haber buena humedad y aire, no tiene que estar saturado, tiene que haber un balance. Ahora, tenemos que con el riego superficial, cuando regamos por surcos o por melgas o en camas, depende del cultivo, el pie superior del suelo se seca mucho entre riegos y tardamos semana y media, 2 semanas o más, dependiendo del cultivo, en regar. Esta parte del suelo se empieza a secar por efecto natural de la evaporación del suelo, la evapotranspiración del cultivo, la misma filtración, en fin. Y cuando pasa esto, tenemos menos condiciones de humedad favorable en esta parte superior, en el pie superior. Por lo tanto, no hay las mejores condiciones para el fósforo y el amonio, ya que se encuentran, decimos, en la parte superior del suelo. Ahora bien, si hablamos de goteo y microaspersión, si estamos regando con este tipo de sistemas presurizados de alta y de baja presión, es posible mantener entonces el pie superior del suelo relativamente húmedo todo el tiempo, que eso es lo que buscamos con estos sistemas de riego, siempre mantener húmedo. En el goteo, por ejemplo, mantener siempre un bulbo de mojado cerca de la planta. Y bueno, tal vez esto explique algunas de las mejoras importantes en el rendimiento con riego por goteo y con microaspersión. Pudiera ser esta una razón, además de mantener humedad en el suelo para la toma de la humedad misma por parte de la planta, de las raíces, pues ahí está el fósforo y amonio cuando hacemos este tipo de aplicaciones. Y bueno, pudiera estar asociado, este beneficio pudiera estar asociado con la mejor disponibilidad de estos nutrientes para la planta. Bien, y en alcance a lo que hemos estado revisando previamente en las láminas, podemos decir que debido a que casi todo el movimiento de nutrientes hacia las raíces de las plantas es a través del agua del suelo, lo hemos estado revisando, difusión y flujo de masa principalmente, ¿no? Ok, tenemos el otro. Pero bien, entonces solo tiene sentido aplicar fertilizante a través del agua de riego. Sin embargo, sí hay que revisar el comportamiento de los fertilizantes cuando lo estamos aplicando a través de este medio. Tenemos una revisión de cómo se mueven los fertilizantes fertirrigados dentro y a través del suelo. Y hay que comentar sobre esto para entender la dinámica. Primeramente tenemos los tres fuentes de nitrógeno, los más utilizados, que son nitrato, urea y amonio. Y también tenemos fosfato y potasio. En este rango de fertilizantes es donde mayormente nos movemos, independientemente de los microelementos y otro tipo de fertilizantes que no tenemos aquí, pero hay que revisar estos de entrada. Ahora bien, el movimiento de nitratos fertirrigados. Tenemos que considerar lo siguiente: el nitrato es un anión, sabemos que tiene una carga negativa y entonces el nutriente, es un fertilizante que fácilmente se lixidia y que puede percolar profundamente más allá de las raíces, y no es atraído por la capacidad de intercambio catiónico del suelo y entonces no se combina con cationes para formar compuestos insolubles. El anión es muy insoluble y lo vamos a encontrar siempre en la dilución del suelo. Se mueve con el agua de riego, como estoy comentando. Ahí vamos a encontrar el nitrato, no va a estar absorbido a las partículas del suelo. Y bien, si consideramos que el 30% del agua de riego se filtra profundamente durante el riego, pues en consecuencia el 30% de nitrato que hemos aplicado se va a filtrar profundamente, lo estaremos perdiendo por percolación profunda. Así es de que el manejo del nitrato está asociado con la eficiencia del manejo del agua de riego. Si somos muy eficientes en el manejo del agua de riego, vamos a ser muy eficientes en el nitrato que estemos aplicando. Y tiene muchas consecuencias esto. Una, de que esté el nitrato disponible para la planta, para eso lo estamos aplicando. Dos, de que si no somos eficientes, entonces estamos tirando dinero, nos cuesta a nosotros aplicar un nitrato que no estemos utilizando. Y tres, pues esta es una fuente de contaminación para los mantos acuíferos. Entonces
debemos ser muy cuidadosos y muy responsables de cómo estamos manejando el nitrato. En lo que se refiere al movimiento del amonio fertirrigado cuando estamos aplicándolo en el agua de riego, por principio diremos que el amonio es un catión. Ya sabemos que tiene una carga positiva y al tener una carga positiva y ser un catión, participa entonces en el proceso de capacidad de intercambio catiónico con el suelo. O sea, tiene una carga positiva y el suelo tiene negativo y puede ser absorbido a las partículas de suelo. El amonio fertirrigado se absorbe típicamente en la primera pie superior del suelo. Decíamos que en la parte superior, en los primeros 30 centímetros, ahí se queda el amonio. Ahora, puede ser absorbido directamente por las plantas, pero con el tiempo la mayoría se convierte en nitratos. Y cuando se convierte en nitrato, eventualmente se puede mover. No quiere decir que al convertirse en nitrato se vaya a lixiviar. Se queda en el sitio en donde se convirtió de amonio a nitrato y con el siguiente riego, cuando empezamos a aplicar humedad o alguna lluvia o como fuese, entonces ese nitrato puede lixiviarse y, ¿por qué no?, eventualmente hasta percolarse dependiendo de la cantidad de agua que se aplique o con la que esté presente. En relación al movimiento de la urea fertirrigada, recordemos que la urea no tiene carga, no tiene ninguna carga, ni positiva ni negativa, y entonces la urea fertirrigada se infiltra en el suelo junto con el agua y no es absorbida por la capacidad de intercambio catiónico, o sea, no queda retenida por el suelo. Ya recordemos que el suelo tiene cargas negativas y esta urea es convertida en amonio por la acción de una enzima. Esta enzima se llama ureasa. Cuando activa la enzima, cuando participa esta enzima, como resultado el amonio es eventualmente distribuido por toda la zona de raíces en lugar de hacerlo solo en la parte superior del suelo, en los primeros 30 centímetros que hemos estado comentando anteriormente. Y esto sucede con la urea cuando se convierte en amonio. Respecto del movimiento del fosfato fertirrigado, veremos que el fosfato es un anión, tiene 3 cargas negativas. Y bueno, pues si es un anión, pensaríamos entonces que no se absorbe con la capacidad de intercambio catiónico y que entonces sería muy móvil, como el nitrato, por ejemplo, pero la verdad es que no es así. Este se comporta diferente. Y la razón es de que el fosfato se combina fácilmente con calcio y magnesio, y bueno, después tenemos fosfato de calcio, fosfato de magnesio, y con otros cationes en el suelo, para entonces formar compuestos insolubles, lo que a veces parece como piedras que no se mueven, se pone muy duro el fosfato cuando hace este tipo de combinaciones y entonces se vuelve muy inmóvil y no tiene gran facilidad de estarse moviendo en la solución del suelo. No sucede eso, lo miramos en las tablas anteriores. Y los fertilizantes fosfatados y los fosfatos nativos que están en el suelo usualmente se concentran en la parte superior del suelo, ahí es donde los vamos a encontrar. En relación al movimiento del potasio fertirrigado, veremos que muchos suelos tienen altos niveles de potasio, pero no necesariamente se libera altas tasas necesarias durante las etapas de crecimiento del cultivo. Aunque esté presente, no necesariamente puede estarlo tomando el cultivo. Por lo tanto, puede ser necesario fertilizar el potasio incluso en suelos con altos contenido del mismo. Comentamos algo brevemente sobre los tipos y disponibilidad de potasio en el suelo. Recordemos que el potasio es un catión, tiene una carga positiva y actúa de manera similar al amonio en el hecho de que se absorbe en la capacidad de intercambio catiónico del suelo en el pie superior de en los primeros 30 centímetros, ahí queda fijado, queda absorbido el potasio. Se diferencia del amonio porque el potasio no se convierte en otra forma con el tiempo. Recordemos que el amonio sí tiene se convierte algunas transformaciones y el potasio permanece fijo en la capacidad de intercambio catiónico del suelo
donde es absorbido por primera vez, ahí se queda hasta que es absorbido por las raíces de la planta. Ahí estará presente el potasio y eventualmente lo estará tomando la planta a través de sus raíces. Este es el comportamiento y el movimiento del potasio fertirrigado. Bien, hemos estado platicando sobre los fertilizantes, cómo se mueven los fertilizantes, cómo las plantas toman los fertilizantes a través de 3 mecanismos distintos y bueno, alguna información general. Lo que sigue es que tengamos información sobre cómo se mueve el agua de riego en un suelo y empezaremos primero por algunos conceptos básicos del contenido de agua en el suelo. Bien, vamos a revisar la ilustración que tenemos aquí para explicar los contenidos de humedad en el suelo, los más importantes, de humedad o de agua. Aquí tenemos una ilustración. En la izquierda vemos una anotación, porcentaje de los poros del suelo llenos de agua, y tenemos valores del 0 al 100, y esto se refiere a alrededor de 6 pulgadas de espacio poroso por un pie de suelo. Pensando que este es un pie de suelo, la mitad estaría lleno de suelo, de las partículas del suelo, y la otra mitad es el espacio que se genera entre las partículas del suelo, que es el espacio poroso. Esto es nada más ejemplificar, esto se comporta distinto dependiendo de la textura del suelo, pero para entender el concepto de humedad. Empezamos por debajo, y si tomamos una muestra del suelo y lo secamos en un horno, entonces estaríamos sacando toda la humedad al 100% y sería humedad cero. Seco al horno no tiene nada de humedad. Si tomamos otra muestra y lo secamos no al horno, sino lo dejamos en el aire afuera con el sol y que se seque, se va a secar el suelo sin duda, pero va a quedar ahí una pequeña porción de humedad, lo que fuese, 3, 4, 5% es lo de menos. Queremos aquí nada más entender los conceptos. No es lo mismo secarlo al sol que meterlo en un horno en condiciones de altas temperaturas. Si nos vamos un poquito más para arriba, habrá un punto en donde hay humedad en el suelo, y este se le conoce como PMP o punto de marchitez permanente. Este es el límite inferior de disponibilidad de agua para la absorción por parte de las plantas. Aquí es lo mínimo que puede haber de humedad para que las plantas las tomen. ¿Por qué? Porque es tan poca la humedad que hay en el suelo que las partículas del suelo la retienen, y entonces la planta tiene que hacer mucho esfuerzo para poder succionar esa humedad del suelo, y empieza ahí a tener problemas, y es en donde a partir de ese punto empieza a marchitarse el cultivo. De ahí que se le llame punto de marchitez permanente. Y luego tenemos este espacio que es en donde almacenamos agua en el suelo. A eso se le llama capacidad de retención de humedad aprovechable o capacidad de retención de agua aprovechable. En esta sección es en donde la planta puede estar tomando sin dificultades la humedad que está en el suelo. Este límite superior es el que se conoce como capacidad de campo, y que es la cantidad máxima de agua que se puede retener en contra de la gravedad o del drenaje libre. Esto define el límite superior de almacenamiento de humedad del suelo. Hasta aquí tiene ese contenido de humedad del suelo y lo puede retener sin ningún problema, es lo que puede absorber ese tipo de suelo. Y si nos vamos más para arriba, vamos a tener un contenido de agua de suelo durante el riego. Esto es, cuando estamos regando, hay aquí humedad, hay demasiada humedad, y entonces esta humedad que está en esta sección se estará filtrando por efecto de la gravedad y demás hacia estratos inferiores. No lo alcanza a retener el suelo, pero sin embargo en alguna porción sí podrá tenerlo, sí podrá tomarlo la planta, por supuesto, pero no estará retenido por el suelo. Y en el punto máximo superior es cuando el suelo está a saturación, en donde el 100% de los poros están llenos de agua, no hay oxígeno, está saturado. Esto
no es bueno para los cultivos porque los cultivos necesitan oxígeno. Pero cuando regamos puede darse ocasiones en donde esté saturado, la verdad es que no siempre es así, pero se puede dar en casos en suelos con riegos superficiales, en cultivos con riegos superficiales. Siempre, la verdad es que siempre hay algo de oxígeno. Pero bien, cuando regamos empezamos a pasar por esta condición y esta humedad que está en este sector se empieza a mover a estratos o a niveles inferiores. Después pasamos a capacidad de campo. Todo esto es lo que el suelo, como dijimos, lo retiene. La planta lo puede tomar y ya cuando llegamos al punto de marchitez permanente, bueno, de ahí para abajo, la humedad que esté presente no va a estar disponible por el suelo. Eso es más o menos, esos son los conceptos que se manejan en relación a los contenidos de humedad del suelo, cómo se comportan y en qué límites tenemos nosotros que estarnos moviendo para no tener problemas de falta de humedad para el suelo y para la planta. Otra manera de representar los mismos conceptos es a través de esta ilustración. Vamos a ver que aquí a la izquierda tenemos una representación de los contenidos de humedad en potencial, qué tanto esfuerzo se ocupa para tomar el agua, y a la derecha en volumen. Entonces lo que habíamos estado viendo nosotros, estábamos hablando sobre un secado al horno que tendría 0% de humedad, nada de aire, perdón, y de humedad. Nada de humedad. Si lo secamos al aire, andaría más o menos en el punto 0,4, el 4% de humedad, y así sucesivamente. El, en PMP estaríamos en el 12%, el 25% de capacidad de campo, y en esta parte es en donde tenemos la capacidad de retener el agua disponible o la humedad aprovechable. Esta sección es la que estamos nosotros siempre buscando. Y si estuviéramos a saturación, bueno, estaríamos en este nivel. Este es un ejemplo de texto que se utiliza para tipos de suelos francos. Más o menos típicamente tendrían alrededor del 50% de humedad, de saturación, perdón, estaríamos en este punto. Y cuando estamos viéndolo no en volumen, hay quienes les gusta tener el dato en volumen, qué tanto volumen tengo de humedad en el suelo. Lo vemos, hay quienes le interesa ver en esfuerzo. En este caso puede ser de kilopascales o joules por kilogramos, o bars, también se utiliza el valor de bar. Podríamos ver, por ejemplo, en estos valores de aquí abajo, que ya es mucho el esfuerzo de la planta. Decíamos que a partir de PMP la planta tiene que luchar mucho por tomar esa humedad del suelo. Aquí tendríamos menos 1500 kilopascales o que serían como 15 bares. Entonces depende de cómo queremos nosotros manejar la información, y hay distintas formas de revisarlo en el suelo. Podemos poner algunos bloques de yeso, son muy usados con muchos años, tensiómetros y probadores de neutrones. Hay muchos instrumentos distintos para estar midiendo el contenido de humedad en el suelo. Depende de cómo nosotros queramos tomarlo, si sea en la potencial de matriz del suelo, o si queremos irnos por el tema volumétrico, si queremos medir qué tanto volumen podemos también hacerlo. De esta manera es como nosotros tomamos los datos en campo. Ahora bien, quisiera comentar un poco sobre este concepto, la idea clave número 1. El agua de riego no se moverá hacia abajo a la siguiente capa de suelo hasta que la capa superior esté por encima de capacidad de campo. Sucede que en ocasiones hay quienes piensan que el agua va a estar empujando una capa de agua hacia otra capa de agua, y no necesariamente es así, no necesariamente se comporta así. Tenemos que llegar primero a capacidad de campo en una porción del suelo, en una capa del suelo, para entonces movernos a la siguiente capa de suelo. Viene el riego, empezamos a aplicar el riego,
hay suficiente humedad en el suelo, pero hasta que no está en la capacidad de campo, hasta que no tiene la humedad suficiente, el agua no se va a mover a la siguiente capa de suelo. Entonces, vamos etapa por etapa o capa por capa. Así es como se comporta el agua a través del suelo. Entonces, el concepto no es necesariamente eh, cierto de que se esté moviendo siempre empujándolos. Tiene una dinámica muy particular para que se mueva. Tal vez en esta otra representación pudiéramos explicar un poco mejor el movimiento vertical del agua durante el riego. Les decía, si estamos aplicando un riego rodado, vamos a decir, en melgas, el agua primero tiene que saturar esta sección, esta lámina, este perfil del suelo. Imagínense un par de 2 pulgadas, ¿no? Una sección de 2 pulgadas de suelo, o 1 pulgada para fines de ejercicio. Una vez que se llena esta lámina, pasa a la siguiente lámina. Dice, el agua pasa a la siguiente zona más profunda cuando cada parte del reservorio del suelo está a capacidad de campo. Ya se llenó, está a capacidad de campo, y entonces el agua sigue a la siguiente zona, se vuelve a llenar y sigue a la siguiente zona. Obviamente en el suelo tenemos poros más chicos y más grandes, no siempre son o no son uniformes. Primero se llenan los poros más chicos, y una vez que se llenan los poros más grandes, entonces pasa a la siguiente zona, y así es como se va comportando. Pudiera no necesariamente estar totalmente lleno de agua, pero este es el comportamiento. No es un comportamiento de empujar hacia abajo en pistón, no necesariamente es así. El comportamiento que se da en el suelo es de la manera como lo estamos viendo en esta gráfica. Bien, para repasar un poco esta idea clave número 2, veremos algunos comentarios, algunos conceptos. Cuando el agua se infiltra verticalmente en un suelo, no se mueve como pistón, lo que comentábamos un poco en la lámina anterior. No es que esté empujando como pistón el agua que está en la parte superior. Primero llena una capa delgada de suelo por encima de capacidad de campo. Se riega la primera pulgada, vamos a decir nada más, por ejemplo. Ya que llegó a capacidad de campo y que empieza a rebasar la capacidad de campo, entonces el agua se mueve a la siguiente sección, y cualquier agua extra que se aplique atravesará esa capa y comenzará a llenar la siguiente capa delgada. El agua que ya estaba en esa capa no será empujada hacia abajo. O sea, quiere decir que eh, tenemos poros más chicos y poros más grandes. Entonces se llena una sección, una lámina, un horizonte, y empieza a migrar una poca de agua a través de los poros delgados, que es este, hacia el siguiente nivel. Y cuando viene más agua, pues esta agua que ya se había movido no se va a empujar necesariamente hacia abajo, sino sucede que habrá que llevar a capacidad de campo esa otra sección, y para que entonces todo lo que empiece a estar más allá de capacidad de campo se pueda mover hasta la siguiente sección siguiente. Por supuesto, hay cierta mezcla del agua que ya estaba en esa capa y el agua recién llegada y que es de paso. Así que algunos, pero no todos los nitratos que ya estaban en el agua del suelo en esa capa se moverán hacia abajo con el agua nueva. Aquí pensando en que si hubiéramos aplicado nitratos en el agua de riego, el nitrato dijimos que es se mueve muy fácilmente, muy soluble. Entonces al estarse moviendo con el agua de riego, así se estará comportando, y algunos de estos nitratos se estacionarán con el agua que va avanzando. Después llega más agua y el agua se sigue moviendo hacia abajo, y ese es más o menos como esto se va comportando a través de todo el perfil del suelo y cuando es irrigado. Es importante
precisar el tema de la saturación del suelo, y para eso está esta idea clave número 3. En la mayoría de los suelos, durante el riego, el agua no satura el suelo. En los casos en que ocurre saturación, las plantas comienzan a morir porque las raíces necesitan oxígeno para respirar. Lo comentábamos hace rato, siempre hay algo de oxígeno, y hay ocasiones en que esto se pudiera dar. Un ejemplo que vemos o que se pudiera ver es en las alfalfas. En ocasiones cuando regamos alfalfa en riego superficial por melgas, y al final de la mega la alfalfa se queda estancada y no la sacamos, no liberamos esta agua, el suelo se satura y entonces esa sección empieza a tener problemas de marchites de plantas. Estamos saturando el suelo y hace falta oxígeno. Eso es lo que sucede cuando acumulamos humedad, agua de riego en el suelo cuando estamos regando. El otro concepto es el tema sobre la cantidad que se puede almacenar en el suelo. Existe un límite para la cantidad de agua que se puede almacenar en el perfil del suelo. Ahora bien, una vez que el perfil del suelo alcanza capacidad de campo, cada gota adicional de agua que se infiltre percolará profundamente y con ello se llevan los nitratos. Ahora, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende la capacidad de almacenar suelo, la capacidad de retención de humedad del suelo? Depende esto de la textura de los suelos y de la cantidad de poros que hay en un volumen determinado. Sabemos que la arcilla tiene muchos más poros finitos que la arena en un volumen, el mismo volumen. Y entonces las arcillas tienen más capacidad para retener humedad en el suelo que la misma arena. Entonces depende de los tipos de suelos, qué tanta agua, qué tanta humedad va a poder almacenar, va a poder retener para disponible a las plantas. De ahí que en las arenas tengamos que estar regando más frecuente, por ejemplo, porque sabemos que si regamos mucho, agua se puede percolar, y si aplicamos nitratos, pues serán llevados a estratos más profundos. Vamos a comentar ahora sobre esta idea clave para repasar un poquito el tema de qué es lo que sucede en el suelo. Bueno, a medida que una capa de suelo se seca, el agua restante en esa capa es retenida cada vez más firmemente dentro de la matriz del suelo. La medida de qué tan fuerte se retiene el agua se llama potencial mátrico. Aquí vamos a ver este esquema. Tenemos unas partículas de suelo, y dentro de las partículas de suelo está la humedad y también hay un poco de aire. Entonces aquí dice el agua es retenida en los poros. Las interfaces del aire-agua tienen todas el mismo radio. Vamos viéndolo iguales. Además, a medida de que el suelo se seca, el radio de curvatura en la interfaz entre el agua del suelo, el aire y el suelo se hace cada vez más pequeño. La tensión superficial del agua retiene cada vez más fuertemente el agua en el suelo, tal como se ven los tubos capilares del diámetro pequeño versus diámetros grandes. Esto quiere decir lo siguiente: si estamos viendo en esta sección, por ejemplo, vemos que tenemos aquí una apertura determinada, y hay una cierta atracción por parte de las partículas del suelo hacia la humedad. A medida que nos vamos acercando acá, vemos que la distancia es menor, entonces habrá más presión. Cuando empieza a entrar más aire, que se seca esta sección, entonces tenemos este radio mucho más pequeño, y hay mucha más tensión por parte del suelo para retener la humedad. Y el texto se refería, que acabo de leer, se refiere a este ejercicio. Si tenemos un tubo de vidrio, por ejemplo, de un diámetro pequeño, y tenemos agua en esta sección de abajo, entonces habrá una succión del agua hasta un punto. Entonces la altura del agua indica succión y depende del radio del poro, en este caso, tratando de hacer una analogía con los poros. Y esto que vemos aquí como U, esto se le conoce como menisco. Cuando estamos graduando alguna químico en alguna probeta y demás,
siempre buscamos estos puntos y esto se le conoce como menisco. Y si el diámetro del tubo es mayor, es más grande, entonces veremos que va a subir menos alto, va a ascender menos, o a veces tal vez hasta menos, o no ascender, ¿no? Depende. A eso se refiere el tema de la tensión superficial. Hay que hacemos referencia aquí. Esto sube por efecto de la tensión superficial del agua. Entre más pequeño, bueno, pues se puede subir un poco más. Y aquí, entre más pequeño está, entonces la humedad queda retenida más fuertemente. A eso se refiere en el tema de menos contenido de humedad, entonces requiere mucho más esfuerzo la planta para poder succionar esta agua que está atrapada en el suelo. Por aquí pueden entrar las raicillas de la planta y empezar a luchar en contra del suelo por poder obtener el agua que está ahí disponible. Bien, y siguiendo con la misma idea, con el mismo tema del movimiento del agua y la retención de la humedad en el suelo, eh, pues es claro que a medida que el suelo se seca, el movimiento de agua y de nutrientes hacia la planta está cada vez más restringido. Esto es, si estamos aplicando fertilizante en el agua de riego y tenemos dificultades o restricciones, vamos a decir, para que la planta tome el agua de riego, pues entonces sucede lo mismo con el nutriente que estamos aplicando a través del agua de riego. De que nos quede claro cómo se va a estar comportando y la disponibilidad de agua de riego para la planta dependiendo de las condiciones que tengamos en el suelo y el manejo que le estemos dando, qué tan frecuente estemos regando, los intervalos entre riego y riego, cómo lo estemos manejando. Y habrá ocasiones en donde nos conviene o nos interesa a nosotros estresar la planta. Bueno, eso está bien, dependerá ya del manejo que queremos dar al cultivo. Pero en tratándose de nutrientes, pues hay que tener muy claro cómo se va a estar moviendo el nutriente y la disponibilidad que tendrá para la planta una vez que está ya aplicado en el agua de riego. Ya hemos comentado que el manejo del agua de riego está ligada al manejo del fertilizante. Si el fertilizante lo estamos aplicando en el agua de riego y el agua de riego se maneja de una manera eficiente, bueno, pues tenemos problemas. Demasiada agua durante un riego hará que los nitratos se percolen profundamente, pensando en que estemos aplicando nitratos, y esto ocasiona pues que estemos desperdiciando agua, energía, fertilizantes y eventualmente dañando el medio ambiente con contaminación de nitratos. Y por otro lado, los riegos poco frecuentes o insuficientes restringen la absorción de fertilizantes por las raíces. Entonces, podemos tener un riego muy fuerte, muy pesado en un evento, y después esperar mucho tiempo para aplicar el siguiente riego, y en esos intervalos en donde no hay humedad y no hay fertilizante suficiente, la planta puede verse afectada. De ahí de que haya que encontrar un buen balance de cómo estar aplicando el agua de riego para a su vez estar aplicando el fertilizante. Ese es el punto que debemos de encontrar, y esa es la clave del éxito de la fertirrigación. Bien, el caso del riego por goteo es un caso especial. Vamos a revisar un poco esto. Especialmente en árboles y vides, es común que solo se moje alrededor del 40% del volumen del suelo, y en ocasiones hasta menos. Y bueno, eh, está bien si tenemos un buen manejo del agua de riego. Los productores eh, revisan qué tanta agua necesitan y eso aplican. Y además y lo revisan en base a la evapotranspiración, y si no lo manejamos bien puede haber aquí una dificultad. Es muy común que los agricultores apliquen la cantidad correcta de agua de riego por semana, una vez por semana, en uno o dos riegos tal vez. Y esto nos puede puede tener dos consecuencias. Primero, de que hay percolación profunda durante el riego porque la capacidad de campo se alcanza rápidamente en el área mojada, y esto provoca pérdidas de agua y nitratos. ¿Qué quiero decir? Que si estamos regando en la parte superficial, bueno, la sección donde estamos almacenando agua es muy chica, y rápidamente llegamos a capacidad de campo y en esa zona, y entonces lo demás lo vamos a perder. Y la siguiente condición es de que el suelo se seca demasiado antes del próximo riego,
lo que resulta en estrés tanto hídrico como nutricional. Si nos vamos a acá 4 o 5 días en este tipo de riegos por goteo, pues evidentemente estará muy seco entre un riego y otro. Y hay que estar midiendo aquí cuando es necesario. Tal vez no todos los días, pero sí encontrar un balance. Y quiero decir con esto que cuando estamos usando la evapotranspiración como un método indirecto para tomar decisiones de cuándo regar, también debemos de entender qué es lo que está sucediendo en el suelo. No todos los suelos se comportan igual, no todos los suelos tienen la misma capacidad de campo y almacenan el agua de la misma manera. Entonces, sí hay que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo en el suelo para entonces no estar tomando una decisión equivocada o a medias. El criterio es medio criterio. El criterio completo es evapotranspiración y textura. Necesitamos saber qué está sucediendo en el suelo. Les aconsejo que revisen estos dos temas juntos, si no pueden estar tomando alguna decisión equivocada. Pues con esto concluimos con la revisión del material que habíamos preparado para este video 4 sobre principios básicos de suelos. Estuvimos viendo algunos temas de fertilizantes, fertirrigación y demás. Yo les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias.